En la sección Historiadores, en entrevista con Mario Armando Castañeda, quien es alumno de la Facultad de Historia, nos comparte sobre las reformas borbónicas y su importancia. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio denominado Historiadores, que amablemente nos facilita el programa Voz Propia que produce Televisión de la Universidad Veracruzana. Como es costumbre en este espacio, hemos tratado de tener jóvenes estudiantes, sobre todo de historia, para que nos platiquen sobre sus experiencias, sobre los trabajos que han venido haciendo, que son muchos y muy interesantes. Y hoy precisamente tenemos a un invitado muy especial, además es compañero de generación, y me da mucho gusto recibir a Mario Armando Castañeda Gutiérrez. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte, qué bueno que aceptaste esta invitación, tienes un tema interesante. Buenas tardes, Eugenio. Antes que nada, gracias por el espacio. Claro que sí. Aquí con mucho gusto para platicar con ustedes. Hombre, pues los agradecidos somos nosotros. Fíjese que para la gente que nos sintoniza, hay varias etapas en la cuestión de la histórica, sobre todo la conformación de lo que hoy es México, que son etapas históricas un tanto desconocidas, pero muy importantes, cruciales, diría yo, más allá, sin quitar la importancia en este año tan trascendental de la independencia de lo que hoy es México. Bueno, sin ese inicio del padre de la patria, Miguel Hidalgo, y toda la lucha de independencia que duró varios años, hubo eventos muy importantes antes de esta situación, y uno de ellos es el que va a abordar precisamente Mario. Se llama, bueno, es un denominado históricamente como las reformas borbónicas. Mario, hay una idea generalizada de, bueno, a veces un poco conocida, pero ya cuando se conoce es generalizada, la idea de qué significaron las reformas borbónicas para lo que hoy es la independencia de México y la de todo Latinoamérica prácticamente. Te escuchamos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Adelante. Claro que sí. Bueno, qué bueno que planteas este primer comentario porque es importante partir de aquí, ¿no? Como bien comentas, se generaliza esta concepción de lo que fueron estas medidas implementadas por la metrópoli. Generalmente se tenía la idea de que fueron impositivas, se implantaron por la fuerza, entre comillas, por así decirlo, y que afectaron de manera, pues, relativamente similar a todos los habitantes de los territorios americanos, ¿no? Sin embargo, como también planteas, es necesario pues cambiar un poquito esta perspectiva que se ha venido manejando, estas generalizaciones que en la historia pues deben tomarse con cuidado, ¿no? Con la respectiva reflexión para no caer en ellas. Partiendo de esta primera premisa, considero entonces necesario dejar al lado esta perspectiva de que fueron medidas impuestas todas y que todas se aceptaron, todas fueron aplicadas de la misma manera y que las consecuencias que generaron pues también fueron similares en todo el territorio, cuando no fue así. Ahí viene la importancia de hacer estos estudios un poco más eh, pequeños, estos estudios regionales, Más ¿no? profundos. Ir delimitando estos espacios para ir tratando de encontrar estas particularidades propias que son dependiendo del Eh, contexto, etcétera. Así es. Sí, para ir también dándole un marco referencial a la gente que nos sintoniza amablemente en este espacio. Bueno, fue una serie de medidas. Hoy se habla mucho en la política de reformas administrativas, fiscales. Esta fue una reforma integral, completamente. La monarquía, la corona, como decía Mario, requería de recursos, de grandes recursos para mantener su estilo de vida y otros compromisos económicos que ojalá Mario nos pueda detallar en otra oportunidad. Y entonces algo así como me están robando dinero, voy a hacer una reforma, voy a tener una lista de visitadores, voy a fiscalizar en dónde están usando los recursos. Así en pocas palabras podría ser las reformas borbónicas. ¿Por qué se definieron como borbónicas, Mario? Esta etapa fue fundamental en la corona española. Claro, bueno, como suele pasar los historiadores, pues no, a ponerle nombre a todo lo que estudiamos. En este caso, pues estas medidas que bien comentas que buscaron recuperar eh, distintas oportunidades que la corona había ido perdiendo en distintos campos, se les da este nombre de reformas borbónicas porque la dinastía que las implementó fue la dinastía de los Borbones, ¿no? Aquella dinastía que llega a principios del siglo XVIII eh, por la fuerza de las armas,
derrotando a la otra dinastía que se encontraba reinando, la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo, y son ellos que van a ser quienes van a implementar estas medidas que ya has comentado de manera general. Así es. Y bueno, de alguna manera la mano, por decirle de cierta forma, del visitador, del fiscalizador o del fiscal, variaba en varias regiones. En el caso de Veracruz, Mario, algún detalle que nos puedas comentar, alguna característica, porque Veracruz, bueno, era un punto de entrada y de salida de riquezas y de medidas, de visitadores, de personajes. Ha sido siempre un territorio importante en la historia de México. De Veracruz y las reformas borbónicas, ¿qué nos puedes comentar, Mario? Adelante. Claro que sí. Bueno, precisamente este fue un espacio, una región sumamente importante para los planes de la corona, ¿no? Como acabas de comentar, tenía el puerto que era la entrada y salida de los caudales de la corona, metales preciosos, mercancías, etcétera. Pero también, como comenta Eugenio, de personas entraban por aquí los virreyes, visitadores y demás funcionarios de alto rango, ¿no? O incluso personas que venían del extranjero. Entonces, partiendo de aquí, es que no solamente el puerto, sino toda la provincia, pues se vuelve un punto, una región importante para la corona, para lograr fiscalizar sus recursos, para lograr mejorar la administración pública, para someter a mayor vigilancia a las corporaciones y demás. Centrado un poco la vista en lo que es lo que llamamos Sotavento, esta parte central de la costa, pues tenemos características muy bien específicas que son interesantes, porque a diferencia, por ejemplo, del centro, donde está Jalapa, Córdoba, Orizaba, que ya ha sido muy estudiado y que hay mucha información, de esa parte de la costa tenemos, por ejemplo, que a diferencia de otros puntos de la Nueva España, los negros, pardos, morenos y demás castas afrodescendientes se vieron de cierta manera, por decirlo, beneficiados con estas medidas. ¿Por qué? Porque sus antecesores, aquellos negros cimarrones, por ejemplo, que se escapaban por la fuerza, ¿no? De los trapiches o las casas de sus amos, pues vivían en la delincuencia, eran vagos, eran temidos. Sin embargo, cuando llegan estas medidas que buscaban, entre muchas otras, dotar de un cuerpo militar que protegiera al reino de una posible invasión, eh, para esta parte de la costa, los negros eran pues los más aptos para poder defender el reino. Y entonces fue así que los negros, pardos y morenos de la zona del Sotavento, que sabían que el rey necesitaba de ellos, aprovecharon para negociar con las autoridades. Aquí está una muestra de que, de acuerdo a la región, se puede ver que no solamente fueron impositivas, sino que las Claro. autoridades tuvieron que negociar, ¿no? Entonces estos negros le escribían al virrey, al rey incluso, para decirle, si quieres que Claro. protejamos el puerto, la costa, nos tienes que dar privilegios, que era lo que todas las corporaciones Así buscaban. es. Así es, Mario. Efectivamente, pues como verán, Mario se ha adentrado mucho en el estudio de esto de las reformas borbónicas, que fue un periodo muy amplio, varios años realmente, porque pues las reformas no se hicieron tan rápido y por supuesto que hubo resistencia de muchos sectores, ¿no, Mario? Una reflexión final y una síntesis que pudiera desembocar en la libertad de lo que hoy es México. Alguna síntesis que pudieras hacer y contextualizar en este comentario final para el público que nos ve el impacto posterior después de que se terminaron las reformas borbónicas. Bien, pues por ejemplo, como también comentaba ya Eugenio, se dio obviamente un fuerte rechazo en varios sectores de la población novohispana porque se vieron trastocados precisamente privilegios e intereses que se habían construido desde siglos anteriores con la dinastía que había sido la de los Habsburgo, ¿no? Entonces, principalmente las élites se vieron afectadas en cuanto a intereses económicos y políticos, por lo que se movilizaron, ¿no? Terminaron por rebelarse en contra de este régimen de distintas maneras. Unas fueron por la vía legal, otras por la resistencia no violenta, pero hubo otros que sí optaron por las armas, ¿no? Y así va a ser como esas reformas generan un gran descontento en todo el territorio que es Nueva España y finalmente pues van a desembocar en que aunado con otros antecedentes como la invasión napoleónica a España, la pérdida de un rey, del levantamiento armado de 1810, ¿no? Con otras previas conspiraciones que van a dar origen al movimiento de independencia y finalmente al nacimiento, como dijo Eugenio, del México que hoy conocemos. Así es, Mario. Y bueno, este espíritu de libertad se fue, entre comillas, como decimos, contagiando a todo el resto de la América española
y dio como resultado lo que hoy conocemos de alguna manera.